visión es tu visión para la gloria de Dios. Y esa visión el diablo no te la puede robar para la gloria del Señor. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le doy al Señor por esta gran familia en Cristo. Y tomen asiento, hermanos. Hoy vamos a ver algo en la Escritura que es tremendo. Vamos a ver cómo vivimos y cómo vive el hombre. El hombre vive humanamente y no sabe a veces que hay un mundo espiritual. El mundo espiritual es tan importante como el físico. Y sabe una cosa, ¿qué produce un espíritu dentro de un ser humano? El espíritu lo que va a producir es un sentir y un hacer. Y esto lo copia, cuando los espíritus son malos, lo copian del Señor. Filipenses 2:13 dice que el Señor produce así el querer como el hacer. El querer, el sentir, y fíjense que trabaja sobre la voluntad. El Señor, cuando yo le doy lugar, cambia nuestra vida porque produce un sentir. ¿Dónde produce el sentir? En el corazón. En mi corazón. Cuando yo empiezo a sentir lo que Él siembra en mi corazón, mi vida cambia. Mi vida cambia porque Él me cambia. Y realmente Él está vivo, ha resucitado entre los muertos, está vivo hoy, tiene poder hoy. El que me cambia es Él. Cuando yo me relaciono con Él, Él cambia mi vida, porque a mi corazón llega Él. Es más, me pone el sentir de Él, me pone el accionar de Él. Y yo no me doy cuenta tal vez de algo tan importante. Hay dos espíritus que son claves, y hoy lo vamos a ver. Es el espíritu del verbo. ¿Qué significa? ¿Qué es el verbo? El verbo es la palabra que estuvo desde el principio de la creación. Cuando yo veo que cuando nosotros vemos el principio de la creación y vemos el verbo, vamos a ver algo aquí en Primera de Juan, búsquelo. Primera de Juan, cuando yo leo Primera de Juan capítulo 5, ahora, vamos a tomar los versículos 6 y el versículo 7. Y acá está el testimonio del Espíritu, dice la Biblia Reina Valera. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Y tiene un significado tremendo. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿qué quiere decir? Que Jesús se hizo hombre. ¿Por qué?
porque ningún espíritu tiene sangre. Los espíritus se pueden aparecer en agua, pero no tienen sangre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay aquí? Que Jesucristo vino, se hizo hombre, vino mediante agua y sangre. Usted tiene agua y sangre en su cuerpo, porque somos humanos. No mediante agua solamente, porque los espíritus vienen mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu, con mayúscula, es la verdad. Dios es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque antes que naciera Jesús, la palabra existía. El Verbo, la palabra de Dios. El Verbo, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios existió siempre, por la eternidad. La palabra de Dios existió siempre. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios existió siempre, y empiezo a entender en la Escritura, el libro de Efesios, esa palabra es la que encarnó en María. Esa palabra que dice en Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hay algo grande. El Verbo se hizo hombre. El Verbo es Jesús de Nazaret. Cuando yo entiendo la relación, ¿por qué Jesús, cuando caminó en la tierra, vivió perfectamente la palabra? ¿Por qué no vivió otra cosa que la palabra de Dios? Porque era la palabra hecha hombre. Él era la palabra. Ahora, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Pero también Jesús está viviendo dentro mío, porque he sido sellado con el Espíritu Santo de Él. Cuando yo me arrepentí de mis pecados, cuando lo acepté a Jesús, Él me selló con su Espíritu Santo. Él empezó a venir y empezó a vivir en mí. Mi nueva vida es Él. ¿Por qué? Porque si yo entiendo lo que Él hizo por mí, comprendo todo. Pero en Efesios, capítulo 2, versículo 1, y acá dice, Él le dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Le dio vida a ustedes. ¿Por qué? Porque Él sabía que estábamos muertos. Pero, ¿qué quiere decir la Escritura? ¿Qué quiere decir que estábamos muertos? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es la muerte que se refiere? A ver, estamos todos vivos. ¿Cómo dice que estamos muertos? Dios nos permitió nacer, pero la muerte que habla es espiritual. Y si yo entiendo la muerte de que está hablando, es espiritual. ¿Qué significa la muerte? Estamos muertos. Les voy a explicar. La muerte a la cual se refiere viene por un espíritu que se llega a la persona. Y es un espíritu del mal, un espíritu de ira, de contienda, de disensión. Un espíritu que trae solamente problemas. Hay dos posibilidades en la tierra. O vivo
con la vida o vivo con la muerte. Y cuando vivo con la vida, vivo con el Señor. El Señor es la vida. El Verbo es la vida. Si yo vivo en el Espíritu de Dios, vivo en el Espíritu de la palabra. Amén. ¿Qué es el Espíritu de la palabra? El sentir de la palabra que estoy hablando. ¿Cómo siente? ¿Cómo nos dirige la palabra? ¿Cómo nos guía la palabra? Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero con la palabra. Esta palabra, ¿cómo nos guía hoy? Nos guía la vida. Porque la muerte es estar separado de Dios. Y cuando hemos pecado, nos separamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. Porque acá estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el pecado me separa de Dios. El pecado es la muerte espiritual. Cuando la persona, que Dios no permita, alguien, yo deseo que nadie vaya al infierno, pero si alguien llega a ir a ese lugar, es un lugar de muerte eterna. El cielo es un lugar de vida eterna, es un paraíso. Por eso hemos pasado de muerte a vida por el Señor. Cuando yo entiendo estas palabras, nosotros no nos damos cuenta lo grande que es el Señor. ¿Cómo nos dio vida el Señor? En la cruz. En la cruz nos dio vida. ¿Por qué? Porque llevó a la muerte todo mi pasado, mis maldiciones, mi yo. Yo no tengo más pasado, usted no tiene más pasado. Su pasado está ahí, clavado en la cruz. Mi pasado está clavado en la cruz. Cuando el enemigo me ha venido a acusar y le he dicho, escúchame bien, Satanás, no te equivoques, yo no tengo pasado. Estoy limpio por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Cuando vos estás seguro de eso, vos estás seguro que vos estás limpio. No hay mal que te toque, no hay diablo que te toque. Porque yo he muerto. Jesús me hizo uno con Él. Me llevó a la muerte en esa cruz. Porque Él no tenía que morir, porque no tenía pecado. Me llevó a mí con todos mis pecados. Nos llevó a nosotros a esa cruz para que muriera toda maldición. Aún la de Adán y Eva, que muriera en la cruz. Porque yo soy libre. Porque Él me hizo libre. Porque todo lo malo murió en la cruz para la gloria de Dios. Si yo lo entiendo, y yo comprendo que no soy la persona que era. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Mi vida antigua murió. Ahora tengo una nueva vida. Es Jesús de Nazaret dentro mío para la gloria de Dios. Es Jesús de Nazaret en mí. Hoy tengo el espíritu de vida. Tengo el espíritu de vida, tengo al Señor. Si usted tiene al Señor, tiene el tesoro más grande que un hombre puede tener. No hay dinero de esta tierra que lo pueda comprar. Créame. No hay cosas materiales que se puedan dar. Solamente un corazón sincero delante de Él. ¿Y sabe una cosa? Por eso Él dice, nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él lo hizo todo en la cruz, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire,
que dice acá, el espíritu que se mueve en los hijos que desobedecen la palabra, hijos del diablo. ¿A quién me guía? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no obedecen la palabra. El espíritu me va a llevar a vivir la palabra. Cuando empiece a vivir la palabra, la vida entra en mí. Cuando yo veo milagros y maravillas, los veo, terribles milagros he visto en mi vida. Los veo continuamente. Esos milagros que Él hace hoy es porque Él es la vida. ¿Cuántas personas he visto que Él sacó de silla de ruedas? ¿Cuántas personas he visto con enfermedades terminales que Él sanó? ¿Es por qué? Porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no cambió. Esto te muestra que Él resucitó, que Él está vivo, que por más que el tiempo pase, nada va a impedir que Él haga maravillas y milagros. Él nunca dejó de ser el Señor, ni lo va a dejar de ser. Pero el diablo tiene miedo que vos llegues a estar lleno de la presencia del Señor. Por eso, Él se ocupa, su espíritu, que desobedezca la palabra. Si Él logra que vos desobedezcas la palabra, Él va a manejar tu vida, va a manejar tu mente y va a manejar tu corazón. Cuando yo, esto es la puerta de entrada al corazón, mi mente. ¿Qué tengo aquí? La palabra que me guía, pero la de Dios. Cuando la palabra me guía, mi vida cambia. Por eso dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, el del versículo 3, en otro tiempo, en los deseos humanos de nuestra carne, haciendo la voluntad nuestra y de los pensamientos que no los ponía Dios. ¿Quién ponía esos pensamientos? El mismo enemigo. Pensamos que pensamos nosotros. Un espíritu puede poner un pensamiento dentro de la persona y la persona cree que piensa ella. No es así. Un espíritu puede poner un pensamiento dentro de un ser humano y engañarlo. Ahora, fíjese. Ahora, haciendo la voluntad humana y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué. ¿Qué dice ahí? Hijos de ira. Nos enojamos por cualquier cosa. Y sabes una cosa, el padre de la ira es el diablo. Ahora, fíjense, lo mismo que los demás, porque el mundo entero ha sido afectado por el mal. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque cuando vos lo aceptaste, cuando Él resucitó, Él te hizo uno con Él y vos resucitaste con Él para la gloria de Dios. Resucitaste una nueva vida, vida, vida. Algo grande pasó en tu vida. Decí conmigo, ahora yo soy libre. Jesús me lavó con su sangre preciosa
y la gloria de Dios, la presencia de Jesús vive en mí y no hay diablo que me pueda tocar para la gloria de Dios. Amén. El 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cuando yo analizo estas palabras y digo, Señor, qué grande tú eres. Amén. Porque tú eres grande, Señor. Cuando yo entiendo lo que el Señor dice y entiendo lo que Dios está mostrando, fíjense, el 6, juntamente con Él nos resucitó, y acá dice que Él se ocupó cuando te hizo uno con Él. Vos lo ignorás, pero vos sos uno con Él. Él te ama de tal manera que te ha hecho uno con Él. Donde está Él, estás vos. Cuando Él resucita, vos resucitás. Cuando Él se está sentado a la diestra del Padre, también estás sentado vos, porque sos uno con Él. ¡Qué privilegio! Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues estoy unido a Él. La garantía del triunfo en su vida, que usted tiene que saber que es uno con Él, uno con Él. Diga conmigo, soy uno con el Señor Jesús. Dígalo fuerte, soy uno con el Señor Jesús. Dígalo fuerte más otra vez, soy uno con el Señor Jesús. Hay algo que el diablo le tiene miedo. Créame. Es a Jesús. Si usted es uno con Él, ¿qué diablo lo va a tocar? Nadie le va a poder hacer frente jamás. Porque el que vive en usted es más grande que todos los problemas del mundo para la gloria de Dios. Fíjese, ¿para qué te hizo uno con Él? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Lo que Él está haciendo, lo quiere mostrar al mundo, lo quiere mostrar a través tuyo. En su bondad para con nosotros, su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sos salvo, por medio de lo que le creíste. Y esto tampoco es tuyo, porque esto es algo que Dios te dio, es don de Dios. El Espíritu Santo cuando te buscó, el Espíritu Santo cuando se movió, ese Espíritu te hizo creer, te dio la posibilidad, el poder de creer, porque la fe viene del Señor. Cuando vos tenés fe es porque Dios te la dio. Si vos no tenés fe es porque nunca te arrepentiste. Si vos no tenés fe es porque nunca lo buscás. Porque el autor y el consumador de la fe es el Señor Jesús para la gloria de Dios. Cuando yo empiezo a buscar su Espíritu, cuando empiezo a buscar su presencia, ahí está la fe. Extraordinario. Cuando yo entiendo lo que Dios está haciendo en nosotros.
Porque es algo que Dios lo está dando. No por obras, para que no sea gloria humana. Porque somos hechura de Él, la gloria de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las buenas obras? Son las obras de Jesús. Vamos a entender cuáles son las buenas obras. Busquemos el libro de San Juan. San Juan capítulo 14. Y aquí busquemos el versículo 12. Y vamos a ver qué dice. Y esto es algo muy grande, me toca el corazón. Y acá dice, de cierto, dice Jesús, te lo afirma, te lo afirma. No hay mentira. El que me cree, porque yo estoy en él, yo soy la fe. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esas son las obras. Las obras son las obras de Dios dentro tuyo. No es una religión. No, no es algo así nomás. No, cuando vos empezás a entender cómo te movés con Jesús, es cuando vos entendés que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino con una Biblia. No trajo una Biblia bajo el brazo. No, no. Él es la Biblia. Él es la palabra. Él es la Biblia. ¿Sabes una cosa? Cuando Él empezó a hablar, cuando Él empezó a enseñar, la Biblia se escribió. La Biblia se escribió. ¿Pero qué se escribió? La palabra de Él. La palabra de Él. La palabra de Él. Cuando la palabra de Él la empezás a vivir, Él se mueve con vos. Nunca te apartes de la palabra, porque todo lo que Dios va a hacer en tu vida, los milagros más grandes, las cosas más extraordinarias que nunca soñaste, las vas a vivir. Está todo preparado dentro de la palabra. Y la palabra, esa palabra que vos no imaginás, todo lo que tiene, ya te la dio. La palabra está acá para la gloria de Dios. Empezá a orar y decirle, Señor, ayúdame a vivir la palabra. Porque esta palabra, si la vivo, vos te vas a manejar en mi vida. Usted va a ver cosas sobrenaturales, extraordinarias, que nunca vio, pero lo va a ver a Él, a Él, a Él, peleando por usted. Y usted va a levantar los brazos al cielo y va a recibir la gloria, el fuego de su presencia. La gloria de Dios va a estar en usted. Créame, prepárese, el Señor está acá. La gloria de Dios se quiere manifestar en usted. ¿Quién le va a decir hoy al Señor? Padre, póngase de pie y dígale al Señor, Padre, yo me arrepiento de mi pecado. Dígalo fuerte que el diablo escuche. Padre, yo me arrepiento de todo mi pecado. Y hoy, Jesús de Nazaret, yo te acepto como mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Llena mi vida. Ayúdame a que yo viva tu palabra. Dame el privilegio de empezar a vivir contigo en esta tierra.
Necesito empezar una nueva vida de tu mano, Señor. Tú me vas a dirigir para cosas extraordinarias, para milagros, para maravillas. Mis ojos van a ver cómo vos hacer cosas que nunca vi. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor.